La historia se ubica justo donde quedo con todos. Llegando al mundo humano, un detalle que me llamó la atención fue que todos reaccionaron normal como si ya hubieran visto la lluvia, teniendo en cuenta que en su mundo esta última quema. Pero dejando ese detalle de lado, Luz regresa donde su mamá y podemos notar que existe un anuncio de Se Busca a Anne, lo que indica que los acontecimientos de la temporada final de Anfibia aún no suceden. Cronológicamente hablando, luego de encontrarse, Hunter habla con Luz sobre lo que vivieron y si los demás deberían saber. Luego deciden que es mejor tener todo en secreto. Luego hablan del tema y Luz finge locura. Después Camila los invita a pasar la noche en la casa, pero sin saber que Velos estaba allí cerca, y los chicos curiosean y aprenden del mundo humano y Vi le muestra a Mitty y Willow un reloj, pero ellas se asustan al oírlo y lo rompen. En la mañana llegan a la cabaña y empiezan a explorarla, y luego empieza mi comercial favorito. Continúa con Luz preparándose para ir a la escuela. Luego de subirse al bus, sus amigos están en la cabaña, jugando con una versión de Duolingo y pensando cómo volver. Hunter nota a su tal y amigo muy inquieto. Después Camila los visita y les pregunta cómo están. Ellos le dicen que estaban practicando inglés y ella mira alrededor y dice que le asusta el dibujo de J, y algo que me llama la atención es que le hicieron a las cámaras de Jacob. Supongo que las tiraron o algo. Bueno, no se explica, sigamos. Luego Camila los prueba y luego se marcha. Ellos hablan de cómo agradecerle por todo. Mientras hablaban, Mitty se tropieza al levantarse, descubren un extraño agujero. Dentro había un cofre y al abrirlo descubren, spoiler, un mapa para encontrar sangre de titán. ¡Qué la casualidad! Mientras tanto, Luz aún no logra superar su error. Luego de pasar un mal rato decide ir a su casillero. Por cierto, en mi país no hay de esos likes si les gustaría tener uno. De pronto unos chicos se acercan a ella y la invitan a una feria donde por supuesto no ocurrirá nada. Luego Camila la recoge de la escuela y mientras hablaban, Luz le advierte que se detenga. Luego una mamá y su hija le cuentan a un oficial qué pasó, pues resulta que Velos estaba allí cerca. ¡Qué la casualidad! Mientras Gus y Hunter hablan lo tanto que extrañan su hogar, Hunter se pincha el dedo, pues normal de alguien que usa una máquina por primera vez. Después siguen hablando. Luz habla con su mamá y esta le confiesa cómo se siente sobre lo que hizo. A la mañana siguiente los chicos se disfrazan y van en busca de pistas que los lleven a la sangre. Hacen un poco de desorden, pero al final deciden ir al museo. Vi no quiere, por lo que le pasa Willow la anima y todos van. Luego de llegar al museo descubren que Jacob ya no está porque fue despedido. Le preguntan a la nueva encargada sobre el mapa. Ella les dice que es un código para descubrir algo y les explica. Los chicos deciden buscar pistas por sí mismos. Luego de llegar a una exhibición descubren que el mapa guía a un lugar donde podrán encontrar sangre de titán, y todos lo descubren al mismo tiempo.
Qué la casualidad. Luego ven los buenos momentos que vivieron juntos en el reino humano. Después Vi descubre que el mapa es similar al mapa antiguo del pueblo. Luego deciden decirle a Luz de su descubrimiento en la feria. Luego Hunter le cuenta a Luz sobre su sospecha de que Velos está allí. Ambos deciden ir a investigar claro solos, no fuera que aparezca y los corte. Al llegar Hunter se siente nervioso porque no sabe qué encontrarán. Luz decide usar unas máscaras que hicieron y volaron junto a ellos. Qué la casualidad. Luego se las ponen. Al entrar buscan por todos lados y no encuentran nada. Hunter se disculpa por asustar a Luz, pero ella lo calma y al final ambos tienen una bonita charla en donde Luz se dice que lo considera de la familia, lo cual le da alegría. Hola Pochito, seguimos con la reseña. Después todos se organizan y asisten a la feria. Una vez allí se bajan del auto y Luz se despide de su mamá. Luego Hunter siente la presencia de Velos. Luego deciden explorar la feria. Después ven una obra de teatro, pero Gus decide reescribir la historia y a nadie le parece extraño que de pronto se interrumpa un hecho histórico y peor, llega Jacob. Con todo el respeto que te tengo y te quiero. Muchas gracias. Estás hablando huevada. Estamos a punto de clasificar y tú sales a hablar pendejada, a tirar mierda. No estoy hablando de la historia, no estoy hablando de la historia, señor. ¿Qué historia? Hoy, aquí en el fútbol. Luego los chicos deciden subir a dar un paseo. La guía les cuenta la leyenda del pueblo. Síganme a ver esta historia. Dos hermanos llegaron a un pueblo en donde se convirtieron en cazabrujas. Ambos ganaron gran prestigio. Un día conocieron a una bruja llamada Evalyn, quien se llevó al reino demonio a uno de ellos. El menor fue a salvarlo y creció en menos de nada para matar a la bruja. Luego Hunter siente de nuevo la presencia de Velos y le advierte a Luz y le cuenta sobre el mapa que hallaron. Luego le quitan el mapa a Mitty y van en la búsqueda ellos solos. En el camino Hunter se siente mal y se separa de Luz. Luz camina y descubre que puede hacer magia si está cerca de la sangre, y después de buscar se topa con Hunter, que está poseído, y luego escucha a sus amigos. Todos lo ven y deciden enfrentarlo. ¡Jálate, perro! ¡A la verga, me vale verga, perro! ¡Jálate, hijo de tu puta verga, me vale verga, perro! ¡Jálate a la verga, hijo de tu puta verga! ¡A la verga, perro! ¡Verga! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¿Qué oscuro eres? ¿Estás seguro que no eres del universo DC? Flakiak resulta herido. Hunter logra recuperar el control y arroja la sangre al río. Velos se arroja y él casi se ahoga. Camila lo rescata y Velos sale de su cuerpo y lleva la sangre y abre un portal y se va. Hunter queda mal herido y Flakiak se sacrifica. Siento que ya voy con Mamá Coco. Luego Luz les dice la verdad y dice que mejor es quedarse, pero Camila la anima y le dice que no importa, que irán a ayudar todos. Deciden cruzarlo y Vi decide quedarse. Y hasta aquí este primer especial. Estuvo muy bueno, algunos detalles estuvieron interesantes. Lo único en que falla es que fuerza el final. Velos abre el portal de una manera muy tomado de pinza. Del resto estuvo muy bueno. Nos vemos en la reseña del siguiente especial.